Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Paulina Mercado. Bienvenido a Azteca Opinión. En el capítulo del día de hoy, en 13 en Libertad, Sergio Sarmiento nos invita a hacer un análisis reflexivo acerca de las posibilidades que la bicicleta nos brinda como medio de transporte. Platica con Alejandra Leal, coordinadora del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo. Gabriel Bauduco platica con Francisco Martín Moreno, el escritor mexicano vivo que vende más libros. ¿A qué le atribuye su éxito? ¿Por qué dice que se dedica a alertar conciencias? Contesta con la pura verdad. Hoy, aquí entre amigos, Carlos Alasraqui, José Newman y Raúl Quintanilla abordan dos temas de interés. ¿Por qué se fue una empresa refresquera de Chilpancingo y las últimas acciones de Nicolás Maduro en Venezuela? Y en el ring, Andrés Roemer te cuestiona qué harías si un miembro de tu familia o amigo, alguien amado, fuera suicida. ¿Qué dirías? ¿Sabrías qué decir? Escucha la conferencia de Kevin Briggs, sargento guardián del Golden Gate. Y no olvide que si se perdió uno de sus programas favoritos, los puede revivir a través de nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! Desde hace muchos años, muchas décadas, quizás más de un siglo, las bicicletas han sido un símbolo de libertad. Libertad para transportarse, pero también libertad para elegir una forma de transporte que es realmente muy conveniente. Las bicicletas, de hecho, son la alternativa de transporte más ecológica que existe en la actualidad. Y los mexicanos apenas nos estamos dando cuenta de ello. En el ITDP promovemos el uso de la bicicleta como un medio de transporte rápido, sustentable, flexible, eficiente y queremos que más gente se suba a la bicicleta. Sin embargo, vemos que uno de los principales retos es el de seguridad vial. Por eso hemos desarrollado una estrategia de seguridad vial que tiene 3 ejes. El primero es de infraestructura, el segundo tiene que ver con la aplicación y el diseño de nuestras leyes y el tercero con la cultura vial. Creemos que considerando estos 3 temas como una política pública integral se puede promover mayor seguridad en las calles y pues que sea más factible para muchos ciudadanos poder andar en bicicleta. En diseño vial queremos que las calles sean accesibles para todos los ciclistas. Hay varias estrategias, pues están las estrategias que tienen que ver con generar ciclovías, que son espacios segregados para los ciclistas, pero también hay otras que hablan de reducir la velocidad de los automovilistas. Sobre todo estas estrategias funcionan en calles secundarias, ¿no? Porque no creemos que sea necesario siempre tener espacios segregados para los distintos usuarios, sino que a través de velocidades bajas se pueda compartir el espacio. Y sobre todo en temas de diseño, resolver las intersecciones. En las intersecciones es donde ocurre la mayor parte de los accidentes por el conflicto del movimiento entre los distintos usuarios. Por eso es importante que se cuenten con diseños seguros, visibles, que permitan que los movimientos de los usuarios sean predecibles. Muchas sociedades han logrado incluir a la bicicleta como una alternativa real para la vida diaria. Es común que en ciudades europeas, por ejemplo, las personas realicen la mayoría de sus traslados, o al menos una parte de ellos, en bicicleta. En los Países Bajos, lo que los mexicanos conocemos como Holanda, hay más bicicletas que habitantes, y en su capital, Ámsterdam, 70% de los desplazamientos se hacen en bicicleta. Esto se debe a que desde la década de 1950 el gobierno centró el desarrollo urbano en la bicicleta y no en el automóvil. Ciclopistas bien pavimentadas y señalizadas, estacionamientos y reglamentaciones favorables ayudan todas al ciclista. Esto respondió en parte a la presión generada por numerosas muertes causadas por los automóviles en aquellos años.
Fue también Holanda donde nació el primer sistema para compartir bicicletas. El sistema consiste en usar bicicletas alquiladas en estaciones de servicio por un periodo de tiempo corto, al término del cual se regresan en otra estación. En Francia, Lyon y París, para ser más precisos, se instauraron los primeros sistemas masivos de bicicletas compartidas en 2005. Estos sistemas se han exportado al resto de Europa y al continente americano. En la Ciudad de México tenemos ya, desde hace algunos años, un sistema de bicicletas compartidas. Se debe generar una especie de sensibilidad hacia la forma en que se mueven los distintos usuarios. Creo que todos utilizamos de alguna u otra forma los distintos medios de transporte. Señalan la encuesta Origen-Destino que en México 7 de cada 10 personas utilizan el transporte público para moverse, solamente 3 de cada 10 utilizan el automóvil particular. Esto nos indica que hay muchos peatones, porque el transporte público implica una parte de este trayecto de forma peatonal. Y bueno, pues hay que comportarse como de manera adecuada, responsable. Tenemos nuestro reglamento que también marca cuáles son esas obligaciones y derechos. Quizá valdría la pena hacer más pública esta información, que el reglamento de tránsito pues es para todos los usuarios, no solamente para los automovilistas. Aquellos que tienen la responsabilidad de planear las ciudades del futuro están empezando a prestarle cada vez más atención a las bicicletas y está bien que lo hagan. Durante muchas décadas, quizás más de un siglo, se le ha prestado demasiada atención al automóvil y a otros vehículos de transporte de combustión, motores de combustión interna. La verdad, sin embargo, es que la bicicleta fue un invento revolucionario en su momento, a fines del siglo XIX, y es muy buen momento para reivindicar este gran invento en beneficio de todos. Hay distintas obras en la Ciudad de México que han significado un poco barreras urbanas que impiden la movilidad, sobre todo en medios no motorizados en la ciudad. Tenemos el periférico, el mismo viaducto. Son zonas que realmente son muy difíciles de transitar y debido como a esta repartición que les comentaba de cómo se mueven las personas en el Distrito Federal, suena inequitativo que se siga invirtiendo en más infraestructura dedicada para el automóvil y no para ese 70% que se mueve de forma distinta al automóvil. Creo que son retos. Ahora, por ejemplo, con la expansión del sistema de Ecobici, viene un reto grande que es cómo tomar en cuenta estas barreras urbanas, cómo darle solución, cómo pensar en más infraestructura para el ciclista y bueno, cómo favorecer también la creación de entornos peatonales, ¿no? Que la gente se pueda mover con seguridad. Luego de su invención, inspirada en la idea de desplazarse sentados, la bicicleta alcanzó su forma moderna en la década de 1880. Adoptando pedales y cadenas, la industria de la bicicleta comenzó a desarrollarse de manera vertiginosa en Europa. A principios del siglo XIX, la bicicleta se convirtió en un símbolo de libertad, pero era principalmente un lujo aristócrata. Sin embargo, para la segunda mitad del mismo siglo representaba ya una mejora en la calidad de vida, y no solo de los aristócratas, sino también de las clases trabajadoras. Si bien entonces no se vivía muy lejos del lugar del trabajo, 5 o 6 kilómetros de distancia eran considerablemente más pesados a pie. En México, durante la segunda mitad del siglo XX se vivió la época de oro de la industria de la bicicleta. Modelos como Vagabundo o el triciclo Apache triunfaron en el mercado y popularizaron su uso, pero los automóviles siempre tuvieron privilegios de circulación y se mantuvieron como el medio de transporte más socorrido. En 2010, con la instauración del sistema de bicicletas compartidas en la Ciudad de México, la Ecobici, la bicicleta volvió a surgir como un medio de transporte, sobre todo entre la clase media. El sistema de Ecobici cuenta ya con cerca de 70,000 usuarios. La Ciudad de México es una ciudad muy grande. Sin embargo, nosotros creemos que el uso de la bicicleta ayuda para los traslados cortos.
Hay un dato muy importante también en esta encuesta Origen-Destino que menciona que el 50% de los viajes que se realizan en la ciudad son menores a 8 kilómetros. 8 kilómetros es una distancia que potencialmente se puede realizar en bicicleta. A veces las personas se nos acercan, oye, pero es que yo vengo de muy lejos, no puedo hacer todo ese trayecto en bicicleta. Sin embargo, creemos que una estrategia complementaria para esto es justamente Ecobici. De hecho, el viaje más común es el que se hace de la estación de Buenavista hacia el área de Polanco. Es gente que va a trabajar a esa zona. Entonces, al final ayuda a realizar el último tramo de todos los tramos que tú estás haciendo en los distintos medios de transporte, se pueden hacer en bicicleta. También pues está esta otra tendencia pues, de las personas que ya tienen sus propias bicicletas, y si lo que vemos es que son menores a 8 kilómetros los haces en alrededor de un poco más de media hora máximo, ¿no? Pero la verdad es que mucha gente también se mueve distancias menores y todo esto es factible de hacerlo en bicicleta. El éxito del programa ha sido poco menos que espectacular. En su primer año de operaciones en 2010, de hecho, dio un incremento en el número de ciclistas en el Paseo de la Reforma de 100 a 2,000 diarios. Hoy estamos viendo 4,000 ciclistas diarios en el Paseo de la Reforma. Pero además, los domingos son fiesta de bicicletas en Reforma. En la Ciudad de México, el uso de la bicicleta ha ido en aumento. Hay un dato muy interesante que se muestra en los conteos que anualmente publicamos en el ITDP. Hicimos un conteo en el 2009, de 6 de la mañana a 10 de la noche había solamente 100 ciclistas circulando por el Ángel de la Independencia. Después, con la implementación del sistema de Ecobici y con la implementación de la ciclovía que está en Reforma, hubo un aumento hasta 1,900 ciclistas. Eso fue solamente en un año. El último año muestra un conteo de 4,300 ciclistas, es decir, este año ha ido constantemente en aumento y creemos que el número va a aumentar todavía más si se invierte más en una política integral que incluya más infraestructura ciclista, también un reforzamiento de las leyes que regulan la circulación y el diseño de las ciudades y pues más cultura entre los ciudadanos también. Pero el rápido crecimiento en el número de usuarios de la bicicleta en la Ciudad de México a partir de 2010 tuvo también efectos no deseados. El aumento de ciclistas, muchos de ellos novatos, elevó el número de accidentes. Entre 2009 y 2012 se reportaron más de 500 ciclistas atropellados. Pero de los más de 15,000 siniestros viales que hubo en 2010, solo alrededor del 1% involucró una bicicleta. En perspectiva, dicen los expertos, la bicicleta es un medio de transporte bastante seguro. Aún así, falta todavía mucho que hacer en términos de mantenimiento de vialidades y cultura vial de ciclistas, peatones y automovilistas por igual. Los gobiernos han subsidiado durante mucho tiempo el transporte de vehículos de motor, por ejemplo, al construir segundos pisos que solamente pueden ser usados por automóviles particulares. La bicicleta, sin embargo, tiene enormes ventajas. Es un transporte barato y no contaminante. Por eso ha llegado el momento de reconsiderar este gran invento revolucionario que hoy se está actualizando. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.